Muy bien, entonces, como te iba diciendo, como íbamos hablando, el tiempo de esta oración, entonces dijimos que iba a resolverse si es una manifestación aguda, espontáneamente, entre los 15 y 20 minutos aproximadamente, y cuando la resolución se da, digamos, de forma tardía, hasta puede durar 2 horas. Un paciente podría llegar a ser, como decía Juliana, una insuficiencia respiratoria, cuando la broncoconstricción, ¿sí?, es, diríamos, brusca, ¿sí?, aguda, me reduzca demasiado el volumen respiratorio forzado, o el pico expiratorio flujo de manera abrupta, ¿sí? Eso podría claramente llevar a una insuficiencia respiratoria, claramente, ¿sí? Pero son, insisto, las menos frecuentes, ¿sí? Estaríamos hablando quizás de una persona asmática persistente no controlada de tipo grave. Bueno, respecto obviamente lo que vamos a tener con respecto a la función pulmonar, obviamente que va a haber una alteración en el volumen respiratorio forzado en el primer segundo, va a presentar, diríamos, las mismas características que presenta un paciente con EPOC, ¿sí? Su capacidad vital también va a estar, diríamos, alterada, secundariamente al atrapamiento aéreo, ¿sí? El volumen residual se va a incrementar, ¿sí?, también obviamente por atrapamiento aéreo, y el mecanismo de hipoxemia que va a predominar en los pacientes asmáticos que evolucionan desfavorablemente es una alteración BQ, ¿sí? La alteración BQ sería, digamos, el mecanismo de hipoxemia de los pacientes asmáticos, ¿sí?, que evolucionan desfavorablemente, ya que no tenemos una alteración, ¿sí?, diríamos, temprana o tardía, con resolución espontánea o farmacológica, la persona no va a llegar a una alteración BQ. De lo contrario, obviamente que va a incrementar una alteración alta BQ, debido a que justamente va a tener un cierre de sus vías aéreas, ¿sí? O sea que dentro de la BQ va a tener una alteración ventilatoria. Muy bien. Y a veces surge la parte comparativa, ¿sí?, con respecto al asma, ¿sí? Sabemos que con respecto a la parte asmática, uno de los puntos duros es la relación obviamente con el tabaquismo, que los pacientes asmáticos pueden o no tener, pero que generalmente no se correlaciona, y entonces los pacientes asmáticos predominan. Los síntomas en los pacientes EPOC generalmente son constantes y progresivos, a diferencia, perdón, de la parte asmática, que ahí son variables y obviamente que, diríamos, presentan como principal característica su reversibilidad, ¿sí?, respecto a la parte del EPOC. Profe, Sí, perdón, sí, sí. ¿será que puede, cuando manda el link al Face, puede Ajá. poner el ID y la contraseña? Bueno, ¿lo pongo ahora o para la próxima? No, 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 que tipo para la próxima. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 no hay problema. La verdad que siempre lo hago, no sé por qué hoy no lo hice. Siempre le mando con la fotito, toda esa historia, pero hoy no lo puse. Ujú. Pero está bien, no hay ningún problema. Gracias, profe. No, por favor, por favor. A vos por la sugerencia. La disnea, ¿sí? Fíjense, la disnea, esta es otra pregunta que generalmente se la suelo hacer. Si yo le preguntase a ustedes hasta acá, la disnea, la característica de la disnea del EPOC y del asma, para ustedes, ¿es igual o es diferente? ¿Y en qué se diferencia? Pregunta, cualquiera lo puede decir, no hay ningún problema. Que en el asma es intermitente A ver, ¿cómo sería eso? ¿Y el EPOC? por sería por los ataques de asma. Sí, a ver, está perfecto, está bien. ¿Cómo lo pondríamos a eso en palabras? A ver, yo digo, el asma del EPOC tiene esta característica, la disnea del EPOC tiene esta característica, la disnea del asma tiene esta característica. A ver, hablando de cómo, Profe, si tuvieras que describir las diferencias
en el tiempo, en la intensidad, en la relación. Sí, decilo. Que en el EPOC sería permanente. Exactamente, ese es un punto duro. ¿Qué más? Aparte de ser permanente. Es crónico, digamos, en el EPOC y en el asma. Exactamente, Eso. exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que en el EPOC siempre evoluciona ¿Hacia dónde? hacia más gravedad, digamos. Exactamente, perfecto, perfecto. Entonces eso es un punto, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta nosotros. Claramente, si nosotros tenemos un paciente, diríamos, con EPOC y con Profe, disnea, sí, sí, y en la obstrucción también, porque en el EPOC sería una obstrucción eh, progresiva, digamos, y no exact- reversible. exactamente, exactamente, exactamente. Eso es lo que voy a lo siguiente. Vamos a, diríamos, a ponerlo desde de este enfoque. Yo tengo un paciente asmático con falta de aire o disnea, y un paciente con EPOC y disnea. ¿A cuál de los dos le espero que la disnea ceda? Y el asma. Al asmático, exactamente, ¿sí? Al asmático, porque sé que, diríamos, hay desencadenantes, ¿sí? Hay varios desencadenantes con respecto a la parte asmática, y claramente sé que el paciente disneico asmático tiene más chance de revertir su disnea con respecto a los pacientes con EPOC. Sé que, digamos, su falta de aire, como ustedes dicen, es constante, aunque puede ser leve, a veces hasta imperceptible, porque el paciente, no siempre hablamos del paciente de EPOC grave, estamos hablando de un, EPOC, un paciente de EPOC, obviamente, recientemente diagnosticado, ¿sí? Le falta el aire. Y sabemos que el paciente me va a referir, realmente a mí siempre me falta el aire, o sea, no es que me faltó ahora que respiré a la una frazada, o porque acaricié un perro, o porque trabajo con... No, 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 me falta el aire siempre, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente que el paciente con EPOC, ¿sí?, acomoda esa falta de aire, a diferencia del paciente asmático que, el típico que te dice, ya se me va a pasar. Obviamente que los pacientes asmáticos, realmente que se manifiesta en la niñez, ¿sí?, la parte sobre todo como los pacientes que son intermitentes, que ya vienen desde chico, y ya se conocen, ya se me va a pasar, es como que al toque te dicen, no, 10, 15 minutos, o me hago un puff y a los 2 minutos ya estoy perfecto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un punto a tener en cuenta, ¿sí? Desde el punto de vista de diferenciar la disnea. Eso anótenlo, ¿sí? Anótenlo la disnea, porque es una pregunta que yo se lo voy a hacer, inclusive en el examen final, ¿sí? Siempre se las hago, ¿sí? Entonces, me interesaría que ustedes lo tengan presente, porque aparte nos sirve en la vida cotidiana, diríamos, cuando ustedes empiezan a trabajar con pacientes respiratorios o lo que sea, ¿sí?, en presencia de un paciente que le falta el aire, van a saber poder hacer un organigrama de preguntas que va a inducir a si es un paciente asmático, si es un paciente asmático o es un paciente con EPOC, y si es uno, si es otro, qué tengo que esperar o qué no tengo que esperar para que eso suceda. Fíjense que el asma, ¿sí?, se encuentra dentro de un conjunto de enfermedades alérgicas como el eczema, la rinitis y la atopía. Son todas enfermedades de características alérgicas, es decir, que de alguna manera no hay un desencadenante puntual, sino que más bien cualquier situación de la vida cotidiana puede determinar que se produzca, ¿qué cosa? Falta de aire, ¿sí?, broncoconstricción, entre otras cosas. ¿Entiende eso? ¿Sí? Bien, bien, buena el aporte del sí. Perfecto. Dos, disnea, sibilancias. Las sibilancias por ahí, fíjense que es más típica, ¿sí?, de los pacientes asmáticos, ¿sí?, con respecto a los pacientes EPOC. ¿Qué era el tiraje costal?
¿Alguien sabe qué es el Es la utilización de músculos accesorios para la inspiración. tiraje costal? La depresión de la musculatura intercostal, digamos. Exactamente, sí, exactamente, exactamente, ¿sí? Es eso justamente, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta porque ya siempre hay esas cuestiones, ¿sí? Eh, respecto a la parte de asma. Y el tiraje, ¿sí? El tiraje me está indicando una insuficiencia en la musculatura, ¿sí? Vamos a partir de esa línea. Por esto acá ponen utilización de músculos accesorios, ¿sí? Claramente, y abajo te ponen tiraje, porque son cosas diferentes. Una cosa es utilizar la musculatura accesoria, ¿eh? Y ya me está indicando obviamente una alteración ventilatoria, y el tiraje como una consecuencia, ¿sí? De la fatiga de la utilización, sobre todo de los músculos intercostales, ¿sí? Nosotros cuando generamos la inspiración-expiración, no genera ningún tipo de depresión. Bien. ¿Qué sería el signo de Lichtenhofer? Tiene otro nombre que es mucho más simple, pero tener Lichtenhofer parece que hace más top. A ver, Lichtenhofer. El famoso movimiento paradojal, ¿sí? Es decir, la sincronía, digamos, la alteración de los movimientos inspiratorios expiratorios, en el cual durante la inspiración se produce un abombamiento o protrusión en la cavidad abdominal con respecto a la expiración. Eso es el Lichtenhofer, ¿sí? Obviamente que en un paciente con asma bronquial es muy difícil que esté presente ese movimiento paradojal, como si en un paciente crónico, obviamente, claramente va a estar presente el Lichtenhofer, ¿sí? Fíjense que la hiperinsuflación aumentaba la capacidad residual, está presente tanto en el asma, pero más presente, ¿sí? En la destrucción que produce el enfisema alveolar, ¿sí? ¿Vamos? Y obviamente las sibilancias también están presentes en los pacientes EPOC, aunque ¿sí? Predomina más en lo que tiene que ver las sibilancias. Ahí la obstrucción laringea como, digamos, como patología, nosotros no la vamos a tocar, ¿sí? En este contexto. Por eso, si bien está acá presente, no la voy a utilizar, digamos, como punto comparativo, ¿sí? Pero sí el asma y el enfisema. Para que este cuadrito, sepan que también va a hacer preguntas, ¿sí? De examen, ahora, en el examen de ahora y también en el final, ¿sí? Porque por ahí yo a veces le pregunto el examen, bueno, a ver, diferenciame, por ejemplo, asma de enfisema respecto a la disnea, a la tos y a la expectoración. Pero esa no me acuerdo cuándo se dio. Bueno, acá está. Y acá está la respuesta, así que ustedes obviamente, la bibliografía, se lo dije a ustedes que lo estoy preparando, o sea, que siempre lo preparo del Barreras y del Argente Álvarez, ¿sí? Si ustedes no tienen esos libros, por favor me lo hacen saber, así yo se los paso y ustedes tienen el PDF para después obviamente imprimir de acuerdo a sus, diríamos, a las necesidades y demás, y automáticamente lo tienen presente, ¿sí? O sea, lo tienen para poder estudiar. ¿Estamos acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión? Este es el momento de preguntar. Profe, en el signo de Hover, Sí. en la inspiración, en vez de expandirse las costillas, es donde se van para adentro, digamos. No, eso es el tiraje. Eso es el tiraje. Ah. Eso es el tiraje. Uh-huh. En el hover lo que sucede es que en inspiración, ¿sí? El abdomen se abomba. ¿Por qué? Porque hay una insuficiencia del diafragma, ¿digo? Que se manifiesta de esa manera. Sí, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, después tenemos dos elementos, como son la bronquiectasia, ¿sí? Y la telectasia, y que son dos, que no son patologías en sí mismas, ¿sí? Sino que más bien son de alguna forma, ¿cómo se dice?
consecuencias de otras patologías. La bronquiectasia, ¿sí?, en sí misma, fíjense que me está indicando obviamente una afección de la parte bronquial, en el cual hay una dilatación, ¿sí?, de los bronquios, ¿sí?, de característica irreversible, y que de alguna manera digamos, lo grave de la bronquiectasia, ¿sí?, lo grave de la bronquiectasia es que me genera en esa dilatación, me generan demasiado acúmulo de secreciones. Este acúmulo de secreciones es fuente de infección, ¿sí? Eso hace que el paciente, ¿sí?, constantemente esté generando neumonías, ¿sí? Entonces, la conducta terapéutica a veces son quirúrgicas, es decir, se hace bronquiotomías, se dice, ¿sí?, de acuerdo a los estudios de los bronquios que están afectados, ya que existen pacientes que, si bien tienen bronquiectasia, y son controlados mediante fisioterapia respiratoria, rehabilitación respiratoria, el drenaje, obviamente, de las secreciones, son pacientes que, obviamente, todo el tiempo están con una tos productiva, ¿sí? Pero si los pacientes, ¿sí?, digamos, realizan frecuentemente neumonía, tienen que ir a la cirugía para, obviamente, empezar a cortar estos gajos bronquiales que puedan estar afectados, ¿sí? Pero la bronquiectasia sí, en nuestro caso, de alguna manera, es uno de las mayores, digamos, derivaciones de los médicos a la parte kinésica. ¿Por qué? ¿Por qué generalmente nos manda a nosotros la bronquiectasia? Justamente que los pacientes tienen gran acumulación de secreciones en las vías aéreas, ¿sí? Entonces nos mandan con digamos, la finalidad de que nosotros podamos generar, obviamente, digamos, el pailet respiratorio, es decir, la vehiculización de secreciones. El paciente, obviamente, es un paciente que tiene tos, ¿sí?, de característica crónica. Sabemos que la tos no es normal que una persona esté tosiendo todo el tiempo, ¿sí? Pero cuanto menor, diríamos, secreciones la persona tenga, ¿sí?, más probabilidad tenga de que se reduzca la tos, ya que la tos guarda una gran relación, ¿sí?, gran relación con la presencia, obviamente, de secreciones en las vías aéreas. En etapas más evolutivas, ¿sí?, de una bronquiectasia, ¿sí?, en etapas más reagudizadas, la persona puede experimentar un dolor a nivel del tórax, puede experimentar falta de aire, claramente, porque la misma secreción es un gran estimulante para la broncoconstricción, ¿sí? Si hay infección, por supuestamente que puede haber fiebre, ¿sí? La misma ruptura de la parte bronquial me puede generar, obviamente, una expectoración sanguinolenta, mal aliento, ¿sí? Y obviamente que de alguna, digamos, en los segmentos bronquiectásicos hay digamos, una deficiencia ciliar, obviamente que de alguna manera me repercute digamos, en la estasis de la parte, ¿cómo se dice?, de secreciones. Entonces, la finalidad de la bronquiectasia es claramente tratar de que los pacientes presenten la menor cantidad de secreciones en sus vías aéreas. También obviamente se los manda rehabilitación respiratoria en líneas generales, no se los incluye en la lista de prequirúrgicos, ¿sí?, como para readaptarlos en función ventilatoria y en funciones físicas generales, pero insisto, ¿sí?, son uno de los elementos que generalmente más se acompañan o son más derivados a la parte kinésica desde ese punto de vista. Bueno, generalmente si los pacientes presentan obstrucción más cercanas, ¿sí?, podemos encontrar sibilancias. Sí, obviamente la colonización se acerca, obviamente, a la región respiratoria parenquimal, ¿sí?, es más diríamos, frecuente encontrar, digamos, un sonido crepitante, ¿sí? Así que, bueno, entonces los pacientes con bronquiectasia lo que hacemos es, obviamente, seguir mucho su evolución mediante la auscultación, ¿sí? Claramente la presencia de pus, de líquido en las vías aéreas distales, me va a generar una disminución del murmullo vesicular.
tenemos disminución o alteración del murmullo vesicular, es decir, de la expansibilidad de aire a nivel pulmonar, y tenemos crepitantes, en este contexto podemos hasta pensar que estamos en presencia de un paciente neumónico, ¿sí? Pero obviamente que el cuadro, ¿sí?, el contexto, me va a determinar si realmente es un paciente neumónico o si es un paciente que está experimentando en este contexto una atelectasia. Muy bien. Otros de los elementos a tener en cuenta, ¿ya?, no es tanto la parte bronquial, sino es la parte alveolar, ¿sí?, a partir del cual tenemos la atelectasia, ¿sí?, a partir del cual vamos a tener obviamente una alteración BQ importante. La atelectasia tampoco es en sí misma una patología, ¿sí?, sino que más bien es como una resolución incompleta, una respuesta incompleta a una patología generalmente de diferentes índoles, vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, lo que acá sucede es un colapso, ¿sí? Tenemos que colapso como un cierre, ¿sí?, alveolar. Yo tengo un cierre alveolar, claramente no se va a producir difusión, ¿sí?, y eso me va a producir inclusive hasta vasoconstricción a nivel pulmonar para encontrar, diríamos, zonas pulmonares que estén ventiladas. En la atelectasia lo que sucede es que hay una disminución de la ventilación secundaria, ¿sí?, a un colapso pulmonar, ¿sí?, o a un colapso segmentario del pulmón en el cual se reducen, ¿sí?, el ingreso a diríamos, al flujo aéreo por parte de los alveolos. Obviamente que me va a causar hipoxia alveolar y como consecuencia la vasoconstricción, ¿sí? En las zonas atelectasiadas, ¿sí?, en las zonas en las cuales se cierra de alguna manera los bronquios secundarios a, diríamos, este colapso, vamos a tener sobre todo retención de secreciones. Sabemos que esa retención de secreciones de permanecer me generan infección, de permanecer me genera neumonía en sí mismo. Las mismas neumonías pueden ser consecuencias, ¿sí?, o causas de atelectasia, ¿sí? Es decir, yo espero que un paciente neumónico no tratado, diríamos, no tratado adecuadamente, ¿sí?, con los cuidados pertinentes, me puedan generar, obviamente, atelectasia, claramente. Ahora vamos a ver cuáles son digamos, que tenemos un sinnúmero de factores que me pueden generar atelectasia. Ya sabemos que la hipoxemia me va a hacer una alteración BQ, y obviamente que los pulmones, ¿qué van a hacer? Van a tratar de, diríamos, suplementar, como dice, no es la palabra suplementar, la palabra es, sino que equilibrar, no, tampoco es la palabra equilibrar, ¿cómo se dice? Sí, como una suplencia, ¿sí?, generando hiperinsuflación en el pulmón que no está afectado respecto al pulmón que sí está afectado. El pulmón que sí está afectado no se va a generar una hiperinsuflación, porque toda la parte de la sangre se va a ir hacia otro lado, hacia la parte, obviamente, que está expandido. Entonces, obviamente, que la hiperinsuflación es de alguna forma contraria al pulmón afectado, ¿sí? Puede haber edema pulmonar, por supuesto que puede haber edema pulmonar, ¿sí?, siempre y cuando, ¿sí?, no haya resolución de este colapso. Por lo tanto, ¿sí?, si no se resuelve, ¿sí?, lo que me está colapsando el pulmón, lo que me está colapsando los alveolos, ¿sí?, va a haber un incremento de presión con exudado, obviamente. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar ahora? Fíjense, el pulmón atelectasiado, el pulmón, ¿sí?, que de alguna forma suple la función del otro pulmón. La clínica, obviamente, tos, claramente, productiva, ¿sí?, falta de aires, ¿sí?, obviamente que puede haber, cuando hay lesión alveolar o bronquiolar, puede haber obviamente la presencia de sangre. En el contexto en el que se realiza, ¿sí?, si hay infección va a haber fiebre. Y fíjense que hay desplazamiento mediastínico, ¿sí? Fíjense, desplazamiento mediastínico por dos motivos. Como acá el pulmón se cierra, se reduce el parénquima pulmonar, hay una gran tracción, fíjense cómo se dice, la vía aérea de la tráquea se dirige, en este caso es al pulmón atelectasiado. Además, este pulmón está insuflado, en este caso el pulmón izquierdo, lo que favorece la tracción del cierre de los alveolos y a su vez la expansión de los pulmones hacia el otro lado. Entonces, diríamos característico de la atelectasia, el desplazamiento, ¿sí?, de la parte mediastínica. Fíjense que la atelectasia, si nosotros podemos clasificar, ¿sí?, ya sea si se afecta adentro, digamos, de la región bronquiolar,
o afuera, ¿sí? Extraluminal. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que me puedan generar, digamos, un colapso de característica alveolar. ¿Sí? Por ahí, en cuestiones de atelectasia, ¿sí? Primero que nada le pregunto qué es. ¿Sí? ¿Qué es? Y lo mismo que bronquiectasia, ¿qué es? Después de qué es, ¿sí? Podría preguntar algo de la clínica, ¿sí? Algo de la parte clínica y siempre mecanismo de hipoxemia. Pero primero, quiero que ustedes tengan el concepto de qué es. Que aparte atelectasia y bronquiectasia, pero más atelectasia, es un capítulo aparte. Es decir, si bien es una consecuencia o puede ser una causa secundaria, fíjense todos los elementos que me pueden generar una atelectasia, perdón, ¿sí? O sea que, así decirlo, voy a esperar de las diferentes patologías que de alguna manera me toque con atelectasia. Entonces, por eso que insisto, primero quiero saber qué es, después sabemos que la atelectasia puede estar dada por diferentes motivos, tanto intra o extraluminales. ¿Estamos, gente? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, alguna duda? ¿Algo que quieran acotar, decir, indicar? Nada de nada. Profe, ahora después de esto tenemos método, ¿no? Sí, sí, sí. Pregunta que tiene que ver con método. La clase Ahora, pasada no sé. ¿no estudié ¿Cómo? nada? ¿No? ¿Qué pasó? ¿La clase pasada qué? No, no. Pregunto si la clase pasada no se llegó a grabar o qué, porque no la subió. ¿No la subí la clase pasada? No. Hijo, ustedes no me avisaron nada. No sé, ahora lo voy a, lo voy a subir porque me pareció raro, me parece raro que no lo haya cargado, por así decirte, ¿sí? Me tienen que avisar, gente. Siempre me tienen que avisar porque por ahí uno no se da cuenta de estas cosas y bueno, nada, acá están las consecuencias. Bueno, Profe, sí, ¿estas patologías no son? no, falta todavía, falta neumonía, neumonía intrahospitalaria, extrahospitalaria, falta derrame pleural, falta alteraciones diafragmáticas, o sea, todo lo que sea fatiga, debilidad muscular respiratoria, no, faltan. Insisto, esta se las doy, pero después las otras clases las voy a tener que grabar sí o sí extra clase, por así decirlo, e ir subiéndolas y digamos, después evaluar cuáles son las clases que entrarían como para ser evaluadas, por así decirlo, ¿sí? Insisto, faltan más clases todavía inclusive, ¿eh? Eso yo hoy se lo decía a ustedes, ¿sí? Que faltaban más, así que bueno, nada, tenganlo en cuenta nada más, y yo voy a tratar después de decidir cuáles son las patologías que me interesa que rindan. En realidad, me gustaría que sepan obviamente sobre todo EPOC, ¿sí? Sobre todo EPOC, y también neumonía. Eso seguramente, así o sí, la parte de neumonía intra- y extrahospitalaria, voy a intentar grabarla para antes de la semana que viene, ¿sí? Y una vez grabadas, le voy a ir indicando realmente si cómo esté, para poder ser evaluadas. Así que bueno, pero tranqui, porque tampoco me interesa ponerle una cantidad de temas cuando prefiero que después la vean bien y la preparan bien para el final, ¿sí? La voy a ir indicando, en realidad falta un choclazo de temas, ¿eh? Eso tienen que saberlo, faltan demasiadas cosas todavía por dar. Bueno, la voy a ir grabando, la voy a ir subiendo y después veremos cuáles quedarán para la era y cuáles quedarán para el final. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pregunto, ¿Aldave Sergio está? Presente. Bien, Buchiski. Buchiski se Presente, encuentra. profe. Ah, perfecto. Presente, profe. Ta. Yo voy a poner acá el Zoom, el chat, por si me escriben por ahí. ¿Villaciso?
Presente, profe. Muy bien. Cabral Víctor. Cabral, Víctor. Perdón, Castro Micaela, perdón. Castro Micaela. Profe, presente. Perfecto. Cabral Víctor no está. Bueno. Me parece raro que no haya subido nada. Pero bueno, en la plataforma lo subí, ¿eh? Me parece que subí la parte de ventilación mecánica que dio Marianito la semana pasada. Bueno, igual ahora lo reviso y si no, lo subo de vuelta. Domínguez María del Rosario. Presente. Estigarribias. Presente, profe. Fernández Ramiro. Estoy, profe. Muy bien. Festey. Presente. Muy bien. González Loana. Presente. Muy bien. González Pusco. Presente, profe. Muy bien. Holman. Oscar. Holman. Isaza. Paola. Perfecto. Kovacs. Presente, profe. Bien. Larenti. Juliana. Presente, profe. Bueno. Ledesma Maximiliano. Ledesma Maximiliano. Haceme acordar, Mariana. Mariana, haceme acordar. Entonces yo también todo lo que subo en la plataforma lo subo a Face. Y bueno, entonces también vos lo podés ver. Ledesma Maximiliano no está. Leal Magalí. Presente, profe. Masaeda. Presente. Bien. Merlo. Presente, profe. Montiel. Presente, profe. Es Laura. Presente, profe. Niña Sol. Niña. ¿Está? Pereira. Presente. Es. Pelén. Presente. Pleto. Ahora cuando se corte yo igual le mando la invitación. ¿Sí? Pleto. Presente. Ruiz Díaz. Florencia. Presente, profe. Salinas. Silva. Presente, profe. Esténico.